Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, buenos días y os vuelvo a dar otra vez la bienvenida a Nordeste Radio, en un programa que ya saben que es de historia y de literatura. Y hoy vamos a juntar esas dos cosas, en un grupo de Facebook que se llama Novela Histórica y aúna precisamente pues las dos cosas, la historia y la literatura. Pero antes quiero avisarles de que mañana a las 11 de la mañana nos va a visitar aquí, en persona, en Nordeste Radio, nada más y nada menos que Felipe II. Sí, se lo digo de verdad. Mañana nos visita aquí Felipe II. Mañana, ya saben que estamos hablando de sus mujeres en los últimos programas y él se ha puesto en contacto con nosotros y quiere venir mañana para hablar aquí en Nordeste Radio. Felipe II. Bueno, y ahora lo que les decía. Vamos a unar la novela y la historia. Un grupo de Facebook que se llama Novela Histórica y tenemos la suerte de contar con su administrador, Ramón Villa. Ramón, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel, y buenos días a todos los oyentes. Muchísimas gracias por atendernos, porque estamos hablando de un grupo que tiene más de 30.000 miembros, casi 30.400 miembros, y es lo que comentaba. Habéis aunado la novela con la historia. Realmente, últimamente, tiene mucha aceptación la novela histórica. Pues sí, tiene mucha aceptación. Pero si me permites un inciso, quiero decirte que yo soy uno de los administradores. Ajá. El grupo cuenta con un equipo de 2 administradores y 2 moderadores, fantástico, y que trabajamos en conjunto por el bien y el interés del grupo. Y yo soy uno más del equipo. Está compuesto por Andrés Pinar, por Begoña Valero, por Mireia Jiménez y por mí, que trabajamos al unísono por el grupo. Sí, porque realmente manejar un grupo con la cantidad de actividades que hacéis entre una persona sola sería prácticamente imposible. Oye, ¿cuál fue el origen del grupo vuestro, del grupo Novela Histórica? Bueno, realmente yo no lo conozco al detalle, pero hace como unos 10 años que se creó el grupo. Fue una persona, porque este es un grupo de lectores y de autores. Ajá. Ese es un grupo en el que los miembros interactuamos unos con otros, y lo crea un señor sin que haya ningún interés detrás de él. Cuando llega a 7.000 o 8.000 miembros, decide de que es un grupo muy numeroso y que no puede con todo, y entonces le pide a Andrés Pinar que se haga cargo del grupo. Andrés hace cargo del grupo y yo entro cuando hay algo menos de 10.000 miembros. Andrés le pide a Mireia Jiménez que le ayude en la administración. Mireia se incorpora también. Esto sigue creciendo y pues bueno, no llega a un año que a mí me piden que me incorpore como al grupo, como moderador y luego como administrador, y ahora durante la pandemia se incorpora Begoña Valero. Es un grupo en el cual, como te decía, es un grupo de lectores y de autores. En el grupo hay cerca de 300 autores de novela histórica, y bueno, también escriben otros tipos de literatura, y hay autores premiados, autores que publican millones de novelas, millones de ejemplares, y hay lógicamente autores neófitos y noveles, eso, 30.000, ahora mismo 30.000, no llegamos a 30.400 miembros, pero llevamos muchos meses creciendo a una media de 1.000 miembros cada 3-4 semanas. Caramba, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, la pregunta que te hacía, porque ahora hablaremos realmente del cambio a consecuencia del COVID, a partir del 16 de mayo, cambia el grupo, y hablaremos de ello. Pero antes de lo que te comentaba, que es
la afición que hay o el auge que está teniendo afortunadamente la novela histórica. Sí, la novela histórica está en estos momentos sufriendo el mismo boom que sufrió en los años 70 el bestseller. Ajá. Exactamente igual. Hay mucho interés por conocer la verdad de la historia, ayudado porque desde la universidad hay muchos investigadores y muchos documentalistas que están haciendo una gran labor, y que eso se traduce en que autores puedan acceder a las investigaciones, y ellos mismos, los propios autores, van investigando y van poniendo a la luz una cantidad de hechos históricos que desconocíamos enorme, y eso ha generado el interés y la necesidad por conocer nuestra historia. Además, nuestra historia es tremendamente rica, y hay además grandes autores, pero ya no solo grandes autores consagrados, sino que entre los autores noveles que hay en el grupo hay auténticos talentos que no viven de la literatura, pero que escriben para poder vivir perfectamente de sus obras. Qué maravilla. Oye, te decía que el grupo cambió a partir del 16 de mayo, la pandemia, el COVID, porque vosotros teníais preparadas, además un año vital, la jornada de novela histórica, y ibais a hacer un homenaje, se estaba celebrando aniversario, a don Benito Pérez Galdós. La verdad es que el pobre hombre ha tenido mala suerte, porque tenía un montón de cosas preparadas para don Benito Pérez Galdós en todos sitios, y al final se ha habido que ir anulando, incluso en el Ateneo de Madrid. Vosotros lo ibais a presentar en el Matadero de Madrid, y por supuesto se suspendió a consecuencia de esta pandemia, y ahí cambió el grupo, ¿no? Decidisteis hacer más cosas, claro. Sí, verás, en el mes de diciembre aproximadamente, Begoña Valero y yo hablamos de organizar una quedada para conocernos. Es decir, este grupo es un grupo realmente familiar, a pesar de ser tantísimos miembros, porque dato hace 15 días, cuando éramos 29.000 miembros aproximadamente, las estadísticas que nos facilita Facebook, vemos que en los últimos 28 días hay 25.000 miembros activos, que eso es un objetivo impensable para una página de Facebook. Entonces, Begoña y yo acordamos, tantear la posibilidad de hacer una quedada para conocernos, y eso llevó a hablar con Mireia y con Andrés, que en aquellos momentos éramos administradores, y decirles nuestra idea. Les pareció maravilla, y nos pusimos a trabajar los cuatro, cada uno en la faceta que mejor dominábamos, y de una manera totalmente sincronizada. Llegamos a tener en el mes de febrero más de 400 miembros apuntados a la jornada de novela histórica. El Madrid Destino nos había dejado gratuitamente, porque la jornada se organizaba sin financiación, eso quiero recalcarlo, nos dejaba el auditorio de la Casa del Lector de Sito del Matadero de manera gratuita, porque les pareció muy interesante que un grupo de lectores y de autores de Facebook decidiese organizar una jornada homenaje a don Benito Pérez Galdós. En esa jornada habíamos diseñado que se iban a realizar 6 mesas temáticas de distintos ámbitos de la historia, en la cual en cada mesa habría 4 autores del grupo, especialistas en esa época en concreto, y un lector de referencia, por llamarlo de alguna manera. De esa manera participaban 24 ponentes autores y 6 ponentes lectores. Pero es que era tal el éxito que teníamos que venían de Estados Unidos, venían de México, venían de Uruguay, venían de varios países de Iberoamérica, porque debo decir que el grupo de novela histórica está presente en 100 países en el mundo. Eso te iba a preguntar. Bueno, pero sigue, luego te preguntaré. Entonces,
esperando a que la parte de promoción la hiciese también Madrid Destino, porque había incluido dentro del año galdosiano la jornada de novela histórica, porque además se celebraba 15 días antes de la fecha de la Feria del Libro. Oh. Pedimos permiso y nos concedieron permiso para poner un punto de venta de libros dentro de la jornada, porque la jornada duraba desde las 10 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Contratamos a una librería para que se ocupase de toda la gestión de la venta de libros, y se venderían los libros de los autores que participaban en la jornada como ponentes o como lectores, no estando en mesa. Y de esos había 60. Para que te des idea del calado, y estábamos hablando de febrero. Cuando entrase toda la publicidad de Madrid Destino dentro del año galdosiano, calculábamos que tranquilamente podíamos llegar a 800 personas las que participasen a lo largo de la jornada. Era un hecho significativo que había tenido una gran repercusión. Está todo organizado. Incluso contactamos con un hotel para que hiciese un precio especial a los participantes en la jornada, y conseguimos un muy buen precio. Y está todo en stand-by, todo parado, esperando a que llegue el momento oportuno de reactivarlo, porque el trabajo está absolutamente entero hecho, y lo único que tenemos que hacer pues es el volver a solicitar las fichas de inscripción. Enlazando con lo que comentabas, llega el 11 de marzo, entonces todo esto queda parado, esperamos a ver qué es lo que ocurre, porque además había otro dato importante, y es que la jornada era 15 días antes de la Feria del Libro. Uh-huh. Por lo tanto, se podía utilizar de antesala para poder que los autores miembros del grupo presentasen lo que creyesen conveniente de cara a lo que iba a ser la Feria del Libro. Entonces, llega el confinamiento a partir del 11 de marzo y, como te digo, que el equipo que formamos la administración somos personas con inquietudes y con muchas ideas, pues se nos ocurrió que la página, tal como la teníamos en esos momentos, estaba un poco parada. Claro. Entonces decidimos que había que digitalizar el grupo. Y nos planteamos que para digitalizarlo había que crear un canal de YouTube de novela histórica, en donde los autores pudiesen poner sus book trailers, en donde pudiésemos hacer charlas con autores, en donde pudiésemos hacer presentaciones que emitiríamos en directo, y esas presentaciones se colocarían después en el canal de YouTube. Incluso este último fin de semana hemos iniciado una nueva sección dentro del canal que es debate con autor, en donde varios lectores charlan a través de Zoom con el autor y hablan sobre su obra o su bibliografía, y resulta realmente muy atractivo, porque al fin y al postre siempre pongo el mismo ejemplo. Los lectores somos parecidos, aunque no nos guste reconocerlo, a los hooligans de fútbol. Sí. Y de la misma manera que un hooligan de fútbol lleva la camiseta de su ídolo a que se la firmen, nosotros llevamos nuestros libros a que el autor nos lo firme. Entonces, todo lo que sea proximidad al autor es una cosa que nos gusta, y el poder pues hablar con él y decirle que no nos gustó que hubiese matado a tal personaje, o por qué no le daba más importancia a otro personaje. Es decir, nos gusta opinar y meternos y a los autores. A los autores también les encanta escuchar a los lectores, ¿eh? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, porque la experiencia es muy gratificante. Tenemos una sección semanal
que lleva Mireia Jiménez Figón, que es videoreseñas. Nos cuenta de manera visual su opinión sobre el libro correspondiente, y no solo nos quedamos en eso, sino que además creamos la página de Instagram de Novela Histórica, en donde vamos colgando las obras de los autores del grupo. Ya hay casi 400 publicaciones realizadas en Instagram, y vamos a emitir en directo a través de Instagram, vamos a emitir en directo a través de Facebook Live, vamos a emitir en directo a través de el canal de YouTube, y el objetivo es, ya que el Zoom ha venido para quedarse, aprovechar el Zoom para visualizarnos y para acercarnos y hacer cosas distintas. Las presentaciones del libro se pueden hacer a través de el canal de YouTube. Incluso creo que Luis Manuel está emitiendo en directo esta entrevista y después la va a colgar en el muro del grupo. Es darle un dinamismo y algo nuevo al grupo, que está teniendo muy buena acogida, y que la verdad sea dicha que es una manera de fomentar la cultura y hablar de nuestra afición, porque al final se trata de eso, se trata de compartir nuestra afición, que es la novela histórica en todas sus acepciones y en todas sus definiciones, que son muchas y muy amplias. La verdad es que Luis Manuel de Impulso Literario es una persona tremendamente activa y muy comprometido con la novela histórica y con la novela en general, con todo lo que es el tema de escritores. Oye, tú me estabas comentando de que tenéis en torno de los miembros, hay en torno de miembros de 100 países, y que además tenéis en torno a unos 300 autores dentro del grupo. Entonces, esa interrelación que existe cotidiana de todos los días, no ya cuando realicéis una presentación, cuando realicéis cualquier otra actividad, sino en el día a día, ¿cómo es la relación esa entre 100 países, 300 autores y 30.000 miembros? Pues que cuando tienes que hacer una presentación dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque va a depender del sitio desde donde nos estén viendo en el momento adecuado. Entonces es algo fantástico el que te llegue alguien diciendo oye, que te envío esto desde Bangkok. Eso, caray, desde Bangkok, Tailandia, eso queda muy lejos. La verdad se dice que es muy gratificante que además haya incluso de vez en cuando vamos refrescando las estadísticas para que todos los miembros del grupo vayan viendo dónde estamos ubicados y cómo estamos situados a lo largo del mundo, y es una satisfacción saber que hay tanta gente pendiente y compartiendo la afición. Oye, una pregunta, y quizá nos salimos un poquito del grupo, ahora volvemos otra vez, pero me ha mencionado que justo lo pretendéis hacer en mayo, la primera jornada de novela histórica, era unos días antes de la Feria del Libro de Madrid, una feria que también se ha suspendido. ¿Qué opinas tú de esa suspensión? Porque he oído, yo creo que hay gente... Perdón, hay un ruido de fondo, ¿qué opino de? Sí, de la feria, de la suspensión de la Feria del Libro de Madrid. ¿Qué es necesario? Era necesario. Yo he oído que se podía, hay opiniones para todo, claro, que se podía haber realizado con unas determinadas medidas de distancia, el que hubieran acudido menos casetas, pero que era una pena el perder la oportunidad de no celebrar esta feria. Vamos a ver, con todos mis respetos, quien dice eso no sabe lo que está diciendo. Hay un dato objetivo que es incuestionable. El año pasado fueron 2,5 millones de personas las que circulamos por la feria durante los 18 días que duró aproximadamente. Es imposible mantener la distancia de 2,5 millones de personas en 18 días, porque eso sale a más de 100.000 personas al día. Es una barbaridad. Entonces, además no solo eso. Yo participé en un Zoom porque me invitaron y estaba presente el director de la feria y explicó cuál era la problemática. Y la problemática es muy clara, es que es un evento muy caro que hay que sacarle rendimiento.
no se puede hacer una feria que desmerezca la cultura. Hay que hacer una feria y además en condiciones de seguridad, porque lo más importante del COVID es la prevención. No, eso está claro. No es otra cosa. Eso está claro. Además hay un serio problema de desinfección, porque es que tú date cuenta, yo para mí es imposible entrar en una librería y no tocar los libros. No, claro. No gearlos, sí. no mirar, no leer las 2 primeras páginas a ver si resulta que me gustan o no me gustan. Entonces, en el momento en el cual pierdes la posibilidad de tocar los libros, pierdes una parte muy importante de la esencia de ir a una feria o ir a una librería. Está claro, Entonces, el no tocar un libro es algo... No, sigue, te decía. Considero que está bien sostenida por el bien de todos nosotros, no por otra cuestión. Ajá. Muy bien. Otra cosa, otra lucha que estáis haciendo vosotros también es en contra de la piratería. ¿Hay mucha piratería en el tema de novelas, en el tema de literatura? Vamos a ver, la piratería es una lacra y en primer lugar el grupo es de sus miembros y entre sus miembros hay autores. Sí, claro. Una compañera de grupo, amiga, Pilar Freiras, un día en una reseña dijo que la simbiosis perfecta es la que forma el lector que tiene un autor que le escriba y un autor que tiene el lector que le lea. Por lo tanto, si nosotros no defendemos a nuestros compañeros que son miembros del grupo y que son autores, no pierde la esencia el grupo. La piratería es una lacra que yo siempre pongo un ejemplo muy claro en este tema. Luego hablamos de la campaña Stop Piratería, pero el ejemplo que pongo es que ni hace 30 años ni hoy a nadie se le ocurre coger el coche, arrimarlo a la puerta de una librería, abrir el maletero y coger 200, 300 ejemplares de la librería y meterlos en el maletero del coche. Claro. A nadie se le ocurre. ¿Por qué no ocurre lo mismo con las obras digitales? Es verdad, qué pena. No tiene sentido. Es decir, es exactamente el mismo tipo de delito, una cosa y otra. Sí. Además, es que cuando yo descargo ilegalmente algo, le estoy quitando el legítimo derecho que tiene el autor a una remuneración. Hay mucha más gente. Estamos hablando del autor, estamos hablando del maquetador, del impresor, del distribuidor. Estamos hablando del trabajo de mucha gente, claro. Hay más de 30 oficios. Digo oficios relacionados directamente con la impresión de un libro. Sí. Además cuesta mucho escribir un libro, como cualquier otra cosa, claro. Entonces, es una cuestión que hay que entender. Además, el grupo se basa en una serie de líneas rojas: educación, respeto, tolerancia. No se habla de política. Ni falta que hacer. Y no se permite la piratería. Además, en las normas está escrito expresamente que será expulsado del grupo cualquier miembro que cuelgue cualquier archivo con derechos de autor. Los derechos de autor son sagrados. Automáticamente ese archivo, nada más que lo detectamos, cogemos y lo eliminamos y a la persona que lo ha hecho se le expulsa del grupo. Por 2 motivos. Primero, por todo lo que he dicho. Y en segundo lugar, porque el grupo corre el riesgo de que si fomentamos la piratería, automáticamente el gobierno puede cerrar el grupo. Y que hay mucho trabajo hecho para consentir que alguien pueda hacer esta práctica. Porque el grupo es de todos los miembros. Me parece fenomenal. Se trabaja para todos, porque además el equipo de administración, siempre lo digo, trabajamos de manera altruista, de manera por nuestra afición y empleamos nuestro tiempo libre. Claro. Esto no hay nadie detrás de nosotros, no hay absolutamente ningún tipo de interés en el grupo, solo pasarlo bien.
nada más. Y, que no es poco, ¿eh? Que no es poco el pasarlo bien, y aparte de ir adquiriendo cultura y el poder charlar entre 30.000 personas de un tema tan apasionante como es la novela histórica, como es la historia y como es la literatura. Me parece que el fin es extraordinario. El fin es extraordinario. Sí. Es así. Entonces, lo que te decía, esto nos ha llevado a la defensa de los derechos de autor. Y una vez que pusimos en marcha todos los temas digitales, decidimos el grupo de administradores que por qué no hacíamos una campaña Stop Piratería. Claro. E ideamos una campaña en la cual nos pusimos en contacto con autores y con lectores del grupo, sí. Y les pedimos que hiciesen un vídeo corto de 20 segundos diciendo por qué había que parar la piratería. Esto contamos también con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles, AIN, que también quiso participar en la campaña, y miembros de la asociación también participamos en la campaña, y resultó un vídeo de unos 15 minutos muy emotivo, en donde 30 personas hablábamos de lo mismo, de Stop Piratería, pero dando 30 argumentos distintos al objeto de concienciar. Tiene una repercusión muy importante en redes sociales, tiene una repercusión en prensa digital, en radio, y en estos momentos hemos aprovechado la página de Instagram para hacer unos vídeos flash, que es los vídeos que se hicieron, se recortaron y se dejaron con un testimonio muy rápido. Entonces, en Instagram cada día vamos poniendo uno de esos testimonios, y está teniendo una aceptación muy superior a la que nos imaginábamos. Pues mira que bien, porque es que hay que luchar contra la piratería, está claro. Sí, porque además es que, date cuenta de una cosa, la piratería no es solo que tú te bajes un libro. Un libro no pasa nada, pero es que ese libro resulta que el autor puede tener un contrato con una editorial y tiene que llegar a un número determinado de ejemplares para que en la siguiente edición de su siguiente obra el poder repetir ese mismo número de ejemplares. Claro. Pero resulta que como se han descargado un montón de ejemplares piratas, se encuentra con que la suma de las ventas legales y las ilegales supera muy por encima de los mínimos que le ha fijado la editorial. Pero resulta que como una parte son ilegales, no se pueden contabilizar. Claro. Resulta que al siguiente libro se le reduce la tirada. Por lo tanto, está afectando no solo a un ejemplar de un momento determinado, sino al futuro de la obra de ese autor. Está claro. Pero es que no solo eso. En la campaña se han destapado muchas web piratas, y la sorpresa, y esto quiero decirlo alto y claro, la sorpresa es que esas web no son piratas de libros. Esas web lo único que hacen es estafar, porque son web que por €1 te dicen que te van a descargar, te permiten descargar un libro. Tú metes los datos de la tarjeta de pago, en la tarjeta de crédito, en la pasarela de pago, y no te van a permitir descargar nada. Lo único que hacen es quedarse con tus datos de la tarjeta de crédito, y automáticamente te vacían la tarjeta de crédito. El pirata ha sido pirateado. Pues que tenga cuidado, que el piratear puede salir muy caro. Oye, vamos terminando, pero yo no quería despedirte antes de preguntarte algo que me parece también una idea fabulosa y extraordinaria. Y es que vosotros os estáis preocupando por facilitar la integración a personas que tienen cierta discapacidad visual. Sí, es así. Un día descubrimos que una lectora nos pedía que etiquetásemos las fotografías, porque su dispositivo de lectura no leía las fotografías. Entonces descubrimos que esa persona era ciega o era invidente.
Y a raíz de eso empezamos una campaña de sensibilización y se incorporaron multitud de ciegos porque los invidentes leen y leen mucho. Claro. Tienen un sistema, la ONCE tiene un sistema de traspaso de los libros escritos a audios enorme. Y las personas invidentes leen mucho. Y no son los que leen a través de dispositivos, sino que además regalan libros. Sí, entonces, bueno, entendimos que debíamos colaborar con ellos. Ahí está Olga Luján, que es una colaboradora de Chichen Magazine, que tiene problemas muy graves de visión y que nos ayuda en todos los aspectos y que está haciendo circular a través de la comunidad de la ONCE, de nuestra página, y se ha incorporado muchísimo y estamos francamente satisfechos de poder contar con esas personas y bueno, es una labor más que satisface dentro del grupo, porque hay muchas satisfacciones, la verdad sea dicha. Pues realmente estoy encantado de haberte saludado, estoy encantado de haberte conocido. He de reconocer que yo estoy ya en el grupo de novela histórica. Y yo sigo hace tiempo. La verdad que fue una recomendación de Luis Manuel, de Impulso Literario, y la verdad es que estoy muy contento de pertenecer a vuestro grupo. Ramón Villa, seguiremos hablando, porque creo que la labor que estáis haciendo es encomiable. No, mira, es la labor de todos los miembros del grupo. Esto que hoy esté dando la cara por el grupo, mañana estará Oña, o estará Andrés, o estará Mireia, o estará Luis, o estará cualquiera de los muchos miembros que se implican y que participan. Es defensa de la cultura, que en estos momentos es muy importante, porque quiero hacer una reflexión final. En el confinamiento yo tengo que reconocer que he pasado miedo, y el que no lo reconozca, está claro. Tiene una gran suerte o está mintiendo. Pero yo pasé mucho miedo y a mí el grupo me ayudó. Claro. Y me ayudó mucho el compartir lecturas, el hablar con amigos, sirvió. Limpié mucho de lo que tenía atrasado por leer, pero la compañía durante el confinamiento de la pandemia, para mí no tuvo precio, y eso es muy de agradecer a todos los miembros del grupo, porque pues bueno, hubo muchas charlas, hubo discusiones de buena manera, hubo polémicas, hubo de todo, y eso sirvió para hacernos compañía. Por lo tanto, esto es obra de todos, no es obra de nadie, sino que es cuestión de entre todos hacer un grupo mejor y más fuerte. Pues a seguir así. Ramón Villa, ha sido un auténtico placer el saludarte. Estoy a tu disposición y a la de tus oyentes para cuando queráis. Muchas gracias. Lo mismo te digo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Igualmente. Adiós.
Bueno, amigos, pues ahora vamos a seguir con esta historia, con la historia de Segovia, pero antes sí quiero recordarles una cosa, que mañana a las 11 de la mañana va a estar aquí, ustedes van a poder verle, nada más y nada menos que Felipe II, para que vean que no nos movemos y que no conseguimos que vengan personajes interesantes. José Luis García Casado, buenos días. Muy buenos días, don Ezequiel. ¿Qué tal estás? Bien, ¿no? Bien, bien. Estas horas, la una, recién levantadito, muy bien. ¿Has tomado café? ¿Has tomado café? Tomé café esta mañana. Ajá. Y ahora me estoy tomando unos taquitos de jamón con un vino. Joder, ¿cómo vives, macho? Bueno, mira, tú fíjate, te voy a hacer una sugerencia. Es para matar el COVID. A mí eso no me gusta. No, está claro. Pero fíjate, te voy a hacer una sugerencia. A ver si ya poco a poco esto del COVID empieza a desaparecer. Podemos vernos por aquí, porque yo voy mucho, y espero que me acompañen la próxima vez, aquí a Sepúlveda, que es un pueblo absolutamente delicioso, y acercarnos a Casa Paco. Casa Paco es un restaurante que ha recibido varios premios gastronómicos con el tema de los cachopos. Y durante este mes de septiembre, y te voy a hacer la boca agua, este mes de septiembre, de lunes a viernes, tienen las jornadas del cachopo, que consiste para 2 personas, tú fíjate, para 2 personas, una ensalada, un cachopo de medio kilo y una sidra. Y todo eso por 30 euritos. No me imagino barato. ¿Cómo por 30? 30 euritos. Claro, 30 euros, claro. Joder, es que te había entendido 30 duritos. No, ¿dónde estarán los 30 duritos? No, una ensalada, un cachopo de medio kilo y una sidra. 30 euros, que es para 2 personas. ¿Y el postre? Joder, pues también tendrán postre, claro. ¿Cómo no va a tener postre? Postre siempre, ya sé que tú eres el bicho de los postres. ¿Cómo no va a haber postre en Casa Paco? Tiene una cantidad de postres extraordinarios. Mira, te voy a dar el teléfono de reservas. 690-250-973. 690-250-973. Casa Paco en Sepúlveda, en la calle Conde de Sepúlveda 28. Disfrutar de un buen cachopo y de una gastronomía extraordinaria. Bueno, hoy José Luis, vamos a seguir con la historia de Segovia y vamos a conocer a los betones. A los betones, sí, es el tercer grupo de celtas que habitaron toda esa zona de la península ibérica. Ajá. Los betones habitaban la meseta occidental, el territorio que se extiende por las provincias de Ávila, Salamanca, norte de Cáceres, llegando incluso a zonas de Zamora, de Segovia y de Portugal incluso. Claro. La zona de Salamanca, ahí es donde estuvo la ciudad betona más importante, el Mántica, lo que hoy es Salamanca. Sí. Pero esa la ocuparon tardíamente, ya andaban los romanos pisoteando los suelos de la península cuando los betones se establecieron en Salamanca. De hecho, se sabe que el grueso de la población betona se situó entre los ríos Tormes, Duero y Tajo. Esta gente era de origen celta, ¿verdad? Sí, como los que hemos estado hablando estos días atrás, de los arévacos, etcétera, eran todos de origen celta. Se supone, se sabe más o menos, semana arriba, semana abajo, que fue el año 750 a.C., cuando se estima que se produjeron los movimientos de los pueblos celtas que venían desde el Rin hacia el sur y el oeste de Europa. Llegaron incluso hasta las Islas Británicas, como todo el mundo sabe. Al entrar en la península, se encontraron, eso sí, con el Valle del Ebro, que estaba hasta arriba de gente. Estaban allí los íberos, todavía no había catalanes, era una cosa más normal, ¿no? Y entonces allí había demasiada gente y se acabaron desplazando hacia la meseta occidental, cuando vinieron hacia nuestras tierras. Incluso a Portugal, como os explicaba al principio. Sí, oye, una cosa, algo muy propio de la cultura esta betona, era el tema que hemos conocido y hemos visto y muchas veces nos hemos preguntado de dónde eran, los famosos berracos. Los berracos, la traducción
etimología de la palabra berraco, en uso castellano, es más o menos cerdo grande, cerdo padre, gran cerdo. Pero la verdad es que se utilizaba para distintos tipos de animales. Que ha sido el gran elemento de la cultura vetona, que hay estas representaciones zoomorfas hechas en piedra, que es lo que la gente llamamos generalmente berracos, pues representan unas veces jabalíes, otras veces toros, otras veces caballos, otras veces tal. Entre esa zona tenemos varios sitios conocidos, muy conocidos los de Guisando, porque ascendieron a la historia después, pero la verdad es que se sabe poco de la cronología, la génesis y la evolución y finalidad, se sabe poco de ello. Los estudiosos le aplican distintas utilidades, como desde marcar un territorio, como señalar un terreno de pastos abundantes, como celebraciones de carácter religioso, incluso funerario. Pero yo creo que el berraco, como se les daba bien hacerlo, pues lo hacían, y luego pues ya verían con qué lo utilizaban. Eso te iba a decir, porque tal y como tú me lo estás contando, creo que está más en el mundo de la suposición que del conocimiento. Exacto. No, es que sí, está claro. O con el conocimiento de distintas cosas, lo cual todavía es mucho más, le cuesta más confusión, ¿no? Yo creo que eso, le decían al berraquero, le decían, prepáreme un berraco para el mes que viene, y ya está, ¿no? Y luego, pues el mes que viene tenía un entierro, una boda, o un bautizo, no, porque no se llevaba entonces, pero bueno, lo utilizaban para lo que convenía. Sí que decían algunos expertos, dicen que lo que sí estaba claro es que siempre estaban situados, ya instalados, en prados de estos muy abundantes, en zonas donde el ganado podía pastar con tranquilidad y con abundancia. O sea, que puede hasta encerrar. Por eso servía pues eso, para señalar estas zonas de ricos pastos, y bueno, pues a ver si los de piedra también engordan, ¿no? O incluso algo religioso, que quisieran seguir llamando a los dioses suyos para que no le faltara el pasto. Vete a saber. Podía ser algo de tipo religioso, incluso funerario, incluso conmemorativo de algún acto, de algún acontecimiento, que se considerara importante. Todo lo que queramos, eso te iba a decir, todo lo que queramos imaginar, porque realmente no se sabe nada. Oye, sí es cierto que los vetones utilizan mucho más el hierro, los útiles de hierro. Sí, ya empieza, es que ya aparecen en una época en que ya estamos más dentro de la llamada edad de hierro, de bronce. Y esta gente utiliza ya más el hierro, lo sabe trabajar bastante bien. Aparece incluso una nueva cerámica de decoración a peine. Sabéis que la cerámica se maneja o a peine o a torno, ¿no? Bueno, pues influenciada por la zona del Duero, que lógicamente era muy celta. Aparece luego la cerámica a torno y el cultivo de gramíneas, como el trigo, la cebada, etcétera. Es curioso porque estamos hablando del siglo V antes de Jesucristo, y ya por aquel entonces, claro, que siempre nos hemos estado pegando. Ya los poblados no eran poblados como tal, sino que además se fortificaban, ¿no? Claro, eran los antiguos castros celtas venidos a más. ¿Y venidos a más por qué? Pues porque probablemente esos núcleos de población iban ganando en riqueza a través de la agricultura y de la ganadería y sobre todo de la minería. Se iban haciendo más ricos, y entonces cada medida que uno tiene, pues tiene que conservar y tiene que defender. Y a partir de ese desarrollo económico de estos núcleos, de estos grupos humanos, pues hay que fortificar los castros para estar tranquilos y que no nos ataquen bandidos o tribus más empobrecidas. Y entonces se construyen en los castros
una serie de defensas imponentes con parámetros internos y afianzadas por barreras externas de piedras hincadas para defenderse de los ataques de la caballería. Y bueno, eso forma parte de la evolución de estos poblados. Estrabón afirmaba que esta zona betona de la que estamos hablando era rica en ganado, en oro, en plata, en frutos y metales. Es decir, aunque se puede afirmar que su base económica era la ganadería, seguida de la agricultura y los metales. Los metales, en particular, el oro y el estaño. Claro, y seguimos con la ganadería. ¿Qué ganadería cultivaban? ¿Los mismos de los que estuvimos hablando el otro día o distintos? Básicamente los cerdos en todas estas culturas son los bichos que más se encuentran, porque son los que menos atención requieren, los que menos cuidado requieren, los que son más fáciles de cuidar primero, de engordar después y de aprovechar hasta las uñas, ¿no? Entonces, los cerdos, como digo, vacas también y caballos, claro. Era más pobre en general y menos importante la ganadería, porque los suelos en los que se establecía esta gente no eran especialmente proclives para los cultivos agrícolas. También recolectaban, pero lógicamente, porque eso se daba en los árboles que se encontraron allí, bellotas y castañas. Pero tú fíjate, igual estoy confundido. ¿De alguna forma los castaños no los trajeron aquí los romanos? Los romanos trajeron castaños, pero también se los llevaban. Sí, bueno, claro, no, es que fundamentalmente plantaron muchos castaños, sobre todo al lado de las calzadas, para así poder abastecer a sus cortes, Pero eso fueron trasplantes. Ajá, ya. Es decir, en España, castaña había, claro. Que dieran bellotas, alcornoques, encinas, etcétera. Sí, ha habido siempre, claro. Y castañas, pues debía haber por todas partes. Como olivos había en el noroeste de la península, que es decir, luego hay cultivos que se dan localmente mejor en unas zonas que en otras, pero hay algunos que son prácticamente comunes, porque por ejemplo encinas y alcornoques hay en toda la península ibérica. Sí, yo lo creo. Sí. Yo no sé quién las fue plantando, si estaban plantadas de antes, pero lo de alcornoques no lo decía en doble sentido. O sí. Oye, ¿cómo producían? Porque sí tenían una característica esta gente a la hora de producir los objetos de metal. Sí, eran más artesanos que el resto de los pueblos celtas. Los betones producían sus objetos de metal, se los trabajaban ellos en pequeños talleres cuasi domésticos. En cada casita cada familia tenía su taller para hacerse sus pequeñas cosas, o de adorno, o de necesidad, de aperos, o de armas. Y los celtíberos en general, el resto de los celtíberos, funcionaban de otra manera. Sí, montaban centros de producción a gran escala, por favor, lo de gran escala entre comillas. Sí, claro, pero sí es cierto que tenían talleres en los que trabajaba varias gente, que no era tan artesanal. Colectivos donde trabajaba más gente. Y los betones eran más artesanos, más de puertas para adentro. Fabricaron moneda también, pero eso ya fue después de los romanos. Después que aparecieron los romanos por aquí, porque a los romanos había que pagarles, ya le estamos hablando ya del siglo I antes de Cristo, hemos pegado un salto de 4 siglos. Eso para nosotros no es nada. Bueno, no, en aquella época no es nada, claro. Visto con esta perspectiva, claro. Pues los indígenas, los celtas, solo producen monedas para pagar los impuestos a Roma. Con lo cual, que se conserve y que se sepa, el único centro, la única ceca de fabricación de moneda en territorio betón se encuentra en Tamurskia, en Cáceres, que presenta ya una escritura de carácter celtibérico, y eso que tenemos
solo se utilizaba para eso, el resto del comercio con el trueque se realizaba en especie como habíamos hecho desde la prehistoria. Seguíamos en la prehistoria realmente. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo eran las familias de los bretones? Pues como no había muchos políticos, era una vida tranquila. Vale. Los bretones se organizaban normalmente en torno a la familia. Una familia que era extensa, tampoco había anticonceptivos en la época, y entonces las familias eran abundanticas, de abundantes miembros, pero también estaban incluidos los sirvientes, algunos clientes, los esclavos, por supuesto, y algunos parientes de esos por ahí desperdigados que acababan integrándose en la familia. Y este modelo, incluso lo iremos viendo, perdura después incluso de que España sea romanizada. ¿Sí? El grupo que ejercía el poder, es decir, los que mandaban, pues como siempre, los que manejan mejor las armas, era una especie de aristocracia militar de guerreros que eran los jefes de los clanes, y una serie de familias aristocráticas que posiblemente eran los dueños de los ricos ajuares encontrados después en sus necrópolis, cuando ya empezó a haber necrópolis, porque antes a los muertos, como los quemaban, pues tampoco había mucho donde dejarlos. Pero luego ya se fueron familiarizando con el tema de conservar. Dices tú, los quemaban, o como tú decías, o se lo dejaban de pasto a los buitres. O se lo comían los buitres, y eran las dos únicas formas de deshacerse de un cadáver en la sociedad. Si había muerto en combate, a los buitres, si había muerto en combate, se le dejaba que lo comieran los buitres, por aquello de que los buitres luego volaban al cielo y de alguna manera se llevaban a su pariente a las alturas, o los quemaban si habían muerto de muerte natural o por enfermedad, porque eso era una muerte deshonrosa, claro. Está claro. Seguimos hablando de los... Como decía, estos grupos de poder, los militares y los aristócratas, pues eran los propietarios de la tierra y del ganado. Como siempre, la fuerza y el poder son los que manejan al resto de la sociedad, pero aunque también debían tener un papel importante, no solo en detener la propiedad de las explotaciones agrarias y ganaderas, sino también en la comercialización de los recursos minerales que llegaban a esta zona procedentes del norte de la península. Como decíamos al principio, sobre todo hierro, estaño y oro. Exacto. ¿Qué pasa cuando los romanos también les ponen luego a esta gente, le meten un poquito en vereda, ¿no? Bueno, los romanos entran a saco. Lo iremos viendo, entran a conquistar la península ibérica y la conquistan toda. Se hacen los amos, dueños y señores, no imponen su cultura, son bastante, sí que la transfieren, realmente no la imponen, porque también son capaces de respetar las culturas que se van encontrando. Sí, son muy eclépticos, sí. Culturas, comportamientos, religiones que se van encontrando con cada pueblo que conquistan, ¿no? Entonces fue una conquista manu militari, eso está claro, se hace con el control militar y político de todo el país, de todo el territorio. El país no existía. Oye, ¿y los dioses de esta gente? Porque claro, siempre ha habido dioses. ¿Los dioses de esta gente cómo eran? Pues había tres familias de dioses que eran pues unos de carácter astral, como ha habido siempre en todos los pueblos primitivos, el sol, la luna, claro. las estrellas, alguna constelación, etcétera. Luego tenían los grandes dioses célticos, los que habían venido con ellos desde la Galia o desde Britania o desde otros lugares de la península ibérica, eran Lu, Morrigan,
Espona, Cernunnos, Belenus, que no estamos hartos de leerlo en los cómics de Asterix. Pues eran esos sus dioses celtas históricos, por decirlo de alguna manera. Y luego tenían pues los dioses de andar por casa, los dioses de la familia, o los del pueblo, los del culto local, que tienen su origen pues totémico o animístico, o que se relacionan con topónimos, bosques, montañas, o con gentilicios, o con emplazamientos como castros, ciudades. Pues a cada uno de estos tenía un nombre y se le convertía en dios, pero un dios, doméstico, de andar por casa. Su dios. Para entendernos en la familia, vamos. Para tener un dios de casa, el dios de cabecera, que diría yo. Qué bien, qué bien. Y no tengo mucho más que deciros de los... No es poco lo que has contado. Seguiremos hablando, de todas maneras, de los celtas y de estos señoritos. Seguiremos hablando porque ahora, cuando entremos en el tema de la romanización de España y de la romanización de Segovia, cuando los romanos llegaron a nuestros territorios, pues nos van a seguir apareciendo de una manera, digamos, colateral, los betones, los arébacos, todos nos van a seguir apareciendo porque no llegan los romanos y desaparecen todos los demás. Claro. Siguen aquí conviviendo incluso por siglos. De hecho, los bretones, que además era un pueblo muy peleón y muy belicoso, intervinieron con los romanos en la conquista de Britania. Es decir, que hay luego una interrelación social y económica entre un pueblo y otro, pero esto lo iremos viendo y lo iremos descubriendo día a día cuando vayamos entrando en la intimidad de su convivencia, ¿no? Pues iremos aprendiendo, iremos disfrutando de la historia de Segovia. José Luis, ¿qué hora es? ¿Cómo va el tiempo? Que ha sido un placer el hablar contigo, el escucharte y el seguir aprendiendo como todos los miércoles. Como siempre, mi querido amigo, el placer ha sido mío. Nos vemos, ¿vale? Un abrazote fuerte, gracias. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Claudia, antes de que me regañes, ¿tenemos algo que meter o no tenemos nada que meter? Bueno, por recordarles que mañana nos va a visitar Felipe II, que estará aquí con todos nosotros a partir de las 11 de la mañana. Seguiremos hablando de sus mujeres con Maite Pedraza. Y ya no les entretengo más, ya les dejo que hoy les he dado la mañanita. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.